De las probabilidades, que tienen que ver, como vimos, con las propiedades o las operaciones entre los conjuntos. Los conjuntos y sus operaciones las podemos representar mediante los diagramas de Venn, que nos permiten tener una visualización de lo que está pasando para la intersección, unión, subconjuntos, restas, complementos, etc. Primero debemos recordar que la probabilidad la calculamos como un cociente entre la cantidad de elementos que tiene el suceso sobre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. En este sentido, como el A lo estamos considerando restringido al espacio muestral o un subconjunto del espacio muestral, a lo más el A va a tener la misma cantidad de elementos que tiene el espacio muestral omega. Por lo tanto, el mayor valor que puede tomar la probabilidad es 1. Por otro lado, el menor valor que puede ser el cardinal de A o la menor cantidad de elementos que puede tener un conjunto es 0. Entonces, el menor valor que va a tener la probabilidad de ese suceso es 0. Es decir, la probabilidad es un número real entre 0 y 1. No es más grande que 1, ni tampoco es menor que 0. Si la probabilidad de un suceso es 0, quiere decir que el suceso o evento es un suceso imposible. ¿Ya? Desde el punto de vista de los conjuntos, A sería un conjunto vacío o que no tiene elementos en común con el espacio muestral. En el caso de que la probabilidad sea 1, eso quiere decir que el suceso es todo el espacio muestral, ¿ya? O que el espacio muestral está contenido dentro del conjunto A. Algunos ejemplos, veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas obtenga un número par? Bueno, cuando lanzo dos monedas obtengo caras o sellos. No obtengo números pares o impares. Por lo tanto, el suceso obtener un número par no tiene elementos en común con mi espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado común se obtenga un número menor que 8? El dado común tiene las caras numeradas del 1 al 6. El evento obtener un número menor a 8 significa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Ya? En ese caso, todos los elementos del espacio muestral son también elementos de mi suceso o evento. Ahí tengo la probabilidad 1 de ocurrencia. Entre unión e intersección hay una propiedad que tiene que ver con el cardinal de los conjuntos. ¿Ya? Como el cálculo de la probabilidad es el cardinal de un conjunto del suceso sobre el cardinal del espacio muestral, nos interesa saber cómo determinar la cantidad de elementos que tiene la unión. Aquí tenemos un diagrama para la unión que identifica tres zonas, 1, 2 y 3. Pero la zona 2 es la región que comparten A y B, es decir, es la intersección entre A y B. Si yo sumo la cantidad de elementos que hay en la zona 1, más la cantidad de elementos que están en la zona 2, más la cantidad de elementos que están en la zona 3, voy a tener la cantidad de elementos que hay en A o la cantidad de elementos que están en B, o como unión de conjuntos. ¿Ya? Como el 2 o la región 2 se repite, al hacer la unión tengo que unir todos los de la región 1, la región 2, la región 2, la región 3. ¿Ya? Entonces el 2 está contado dos veces. Por lo tanto, en la unión debo descontarlo una vez, que es la vez repetida. ¿Ya? En este caso, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Veamos un ejemplo. Al extraer una ficha de un dominó, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea 3
o 4. Es decir, quiero la probabilidad de que la suma sea 3 o que la suma sea 4. Si identificamos en las fichas cuál es la suma de puntos que nos da 3 y cuál es la suma de puntos que nos da 4, tendríamos que considerar todos esos casos como casos favorables. ¿Ya? La suma igual a 3 se obtiene 3,0 y 2,1. La suma igual a 4 se obtiene 4,0, 3,1 y 2,2. Es decir, para la suma 3 tengo dos opciones de 28. Para la suma igual a 4 tengo tres opciones de 28. Y debo descontarle la intersección, los elementos que sumen 3 y que también sumen 4. Pero de estos elementos no hay. No hay parejas de números que sumen a la vez 3 y 4. Por lo tanto, esto es 0. En este caso, entonces, la probabilidad es 5 sobre 28. Otro ejemplo en la misma situación del dominó. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea 8 y que sean números pares? Fijémonos que aquí aparece el conector I, mientras que en el ejemplo anterior aparecía el conector O. Entonces, este I está asociado a la intersección. El conector O está asociado a la unión. Aquí necesito que la suma de puntos sea igual a 8. Están marcados en óvalos las sumas de puntos igual a 8, que son 2 y 6, 3 y 5 y 4 y 4. No hay otras. Es decir, tengo 3 de 28. Pero de estos necesito agregarles la condición de que ambos sean números pares. Entonces descarto la opción 3 y 5. Y me queda solamente que cumplen 2 y 6 y 4 y 4. Es decir, tengo 2 de un total de 28. Ese i lo que hizo fue intersectar los elementos que cumplen la condición de suma igual a 8 con los elementos que cumplen que ambos sean números pares. En el caso del complemento, el complemento de un conjunto es todo lo que no está en el conjunto. La unión entre un conjunto y su complemento me da todo el espacio muestral. Y la intersección es vacía. Así se define el complemento de un conjunto. Entonces, calculamos la probabilidad del complemento de un conjunto como 1 menos la probabilidad del conjunto o del suceso. Otra lectura que tiene esto es que la probabilidad de que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. ¿Por qué se tiene esta relación? Bueno, la probabilidad de que ocurra cualquier elemento del espacio muestral es 1. La probabilidad de omega es 1. Omega, de acuerdo a esta igualdad, se puede escribir como A unión A complemento. La unión puede separarse como la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento menos la probabilidad de la intersección, descontando los elementos repetidos. Pero la intersección entre A y su complemento es vacía. No hay elementos en común. Eso quiere decir que la probabilidad de A intersectado con su complemento es 0. De aquí, del primero, del 1, y este término de acá, tenemos que 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento. Despejando, ¿ya?, la probabilidad del complemento, queda 1 menos la probabilidad de A es igual a la probabilidad de su complemento. Un ejemplo, en el naipe español, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta que no sea de copa? Bueno, aquí tenemos dos opciones para poder resolver. Calculamos directamente todas las opciones que tenemos que no son copa, es decir, aquí tengo 10, 20 y 30, 10 oro, 10 espada y 10 basto, ¿sí? O calculamos
1 menos la probabilidad de sí obtener una copa. Sería menos 1 de, o sea, 1 menos la probabilidad de copas, que sería 10 sobre 40. La probabilidad de no obtener copas es 1 menos la probabilidad de sí obtener copas. Esto es 1 menos 10 sobre 40, es decir, 30 de 40, 3 cuartos, simplificando, o 0.75. Un número, recordemos, menor que 1.